Bueno, buenas tardes a todos. Creo que tampoco nos conocemos bien después de la charla de antes. Hemos dicho que somos lo mismo de siempre, bueno, exceptuando an English girl over there. Pero bueno, voy a empezar. Esto es la mesa sobre arqueología capitalista, desarrollismo y alternativas sociales. Sí, le cambia un poco el título. Sí, sí. Sí, lo siento, ponentes. Bueno, estoy a la derecha de Dios y ellos están a mi izquierda. Voy a empezar hablando de Pellini, no sé si lo conocéis. Es un brasileiro que escribe muy bien. Y voy a empezar hablando, gracias Alex, una reflexión que hace para que veáis un poco, creo que los que nos dedicamos a la arqueología de urgencia algún día o alguna vez hemos estado en este punto, ¿no? Él dice: me siento cómodo para hablar de arqueología comercial porque he vivido dentro de este sistema durante más de 10 años. Salí porque dejé de creer lo que yo hacía. Tener contacto con otras formas de pensamiento, sobre todo la fenomenología, el pensamiento poshumanista, las teorías relacionales, me hicieron golpear de frente con el sistema. No podía dormir ni trabajar. Para mí la arqueología siempre fue un sueño, una fantasía de infancia. Decidí convertirme en arqueólogo muy temprano, con 7 años de edad, influenciado por mi madre y por los libros de la biblioteca de mi casa. Cuando entré a la universidad y empecé a trabajar, fue la realización de todos mis sueños. Pero el tiempo me fue anestesiando. La secuencia ininterrumpida de trabajos, de informes, me fue transformando en un obrero. No tenía más tiempo para pensar, para buscar nuevos caminos, para criticarme. No tenía más tiempo para recordar lo que realmente me gustaba en la arqueología. No tenía más tiempo para recordar lo que me hacía seguir actuando en la arqueología. La arqueología no tenía más sentido para mí. Era solo un medio para ganar dinero y sobrevivir. No era más el arqueólogo que soñé con ser cuando era niño. La arqueología no me desafiaba más. No me hacía pensar. La arqueología no era más divertida. No me importaba más lo que yo hacía, como yo hacía y donde yo hacía. Lo importante era hacer más trabajos de campo, escribir más informes y así ganar más dinero. He cambiado el sueño, la pasión por el dinero y la anestesia. Bueno, lo dejo aquí. La reflexión no es muy larga y la verdad es que merece la pena. Yo creo que con eso un poco resume la crisis en la que muchos arqueólogos nos vemos sumidos de vez en cuando o de manera definitiva en un momento dado de nuestra vida. Bueno, tengo a mi izquierda a unos pocos energúmenos, que algunos conocemos mejor, otros peor. Espero que se presenten ellos y que bueno, digan un poco lo que quieren aportar a esta mesa, que obviamente no vamos a llorar y a pensar lo mal que estamos y lo mal que lo hemos hecho, sino vamos a intentar construir, que es de lo que se trata, y bueno, les dejo a ellos a ver qué nos tienen que contar y ya les iré jodiendo un poco a lo largo de la entrevista. Pues yo voy a empezar con otra frase de Pellini, ya que le tenemos por aquí, que es el título del primer apartado de su capítulo en el otro libro, ¿no? Y que dice: nunca es demasiado tarde si no sabes qué hora es. Y es un poco lo que me gustaría utilizar ya para ser positivos con mi punto de partida. Yo antes lo tenía muy fácil para presentarme, porque decía, ¿no? En estas cosas, ¿no? Que suenan así como muy... Me acuerdo pues estando precisamente con Roberto y Cristóbal Ñeco y demás en una sesión en Sudamérica, dice: soy español, que queda ahí como supercolonial, y empresario, que quedaba como súper aberrante dentro del contexto en el que estábamos hablando en aquella sesión. Ahora se me han fastidiado casi las dos cosas, porque ahora soy gallego y académico. O sea que, pero en cualquier caso, bueno, poco más hay que decir. Los últimos 7 años he tratado de sacar adelante una empresa que no ha salido del todo mal, aunque realmente sí que se ha dado de bruces con la realidad, y la realidad era muy sencilla. En aquel momento excavar ya no era una opción, así que había que buscar otras fórmulas para tratar de salir adelante. Y otras fórmulas que en mi caso al menos también chocaban con otra realidad, y era que yo no creía en el modelo porque como académico me estaba dedicando precisamente a analizar y criticar ese modelo, con lo cual tenía que buscar una fórmula dentro del sistema que fuera, no diría radical, porque no es para nada radical, pero al menos lo más alternativa posible. Hoy además, cuando estaba hablando contigo por la mañana, hablando de la financiación, ¿no? Pues terminas buscando pues fórmulas colaborativas de trabajo, financiación alternativa
que no sabes muy bien cómo justificar, pero que al final justificas, ¿no? Y al final, pues un poco tratar de romper con un modelo que durante muchos años se había básicamente fundamentado en administración solicita obra, promotor contrata arqueólogo, arqueólogo sirve promotor, justifica obra y a otra mariposa porque ya hemos terminado con todo lo que teníamos que hacer. Y a veces digo eso, yo no hago, bueno, he hecho un par de trabajos para amigos, pero ya está, ¿no? Y es verdad que se puede vivir un poco al margen de esa arqueología, el problema está en que no se vive bien. Con lo cual, continuando con lo que hablábamos esta mañana, pues si tratas de dedicarte a esto y de dedicarte de una forma sostenible, o te introduces en el sistema y caes en casi todos los vicios que se terminan criticando, o es muy difícil poder salir adelante con unas mínimas garantías de éxito, entendiendo éxito como supervivencia, es decir, poder pagar tu alquiler, tu comida, etcétera, etcétera, etcétera. No digo nada ya si llegado a una edad pretendes tener una familia o cosas así. En cualquier caso, sí que me gustaría decir, ahora que he dado el salto al otro lado, que es el de la vida académica, ya definitivamente espero, tampoco lo ponen mucho más fácil y sí que es verdad que te pueden asegurar determinadas cosas, pero la precariedad que sigue teniendo también ese lado del sistema en aspectos tan fundamentales como la estabilidad espacial, ¿no? Yo en los próximos 3 años voy a vivir en 3 países diferentes. Pues con eso tampoco puedes hacer muchos planes de futuro, ni siquiera puedes hacer planes de nada porque sabes que tienes que estar produciendo sin descanso a los máximos niveles de excelencia para intentar siquiera plantearte cuando se te acabe este contrato poder conseguir otro, porque la competencia que hay en el mundo académico es, diría, casi hasta peor que la competencia que existe en el ámbito comercial. Y de hecho, no sé si, no lo digo, en otro libro que hablo de economía, que lo edita precisamente Cristóbal, sobre ética, es lo que planteo, de hecho, ¿no? Que la arqueología comercial tiene muchos problemas, pero el capitalismo está presente en todo el sistema de trabajo arqueológico, desde la administración a la universidad, centros de investigación y, por supuesto, las empresas que obviamente forman parte de ese sistema. Y así como partida, yo creo que con eso salgo y seguimos por ahí. Bueno, muy buena. Yo soy Hugo, soy del colectivo. Yo soy Hugo Ábalos, soy del colectivo de la Roca al Metal. Tengo la suerte de ser del colectivo de la Roca al Metal. Cuando yo estaba haciendo la carrera en Granada, conocí a 2 colegas, Abel y Beto, que ellos ya habían acabado la carrera en Zaragoza y habían venido a Granada a hacer el máster. Su manera de plantear la arqueología me convenció y me metí con ellos. Ellos decidieron llevar a cabo sus investigaciones por su cuenta, ¿no? A mí no me convencía cómo funcionaba la universidad, ya se ha hablado un poco esta mañana, ¿no? De la manera en la que se enseña, el tipo de contenidos que se dan y la autorreferencialidad que tiene en su propio discurso. Solo se trabaja contenidos que genera ella misma y pues con unas ideas nosotros un poco más sociales, más de integración, más de escuchar a la gente de los pueblos, muy vinculados al mundo rural. En Andalucía, pues un día en la Algaba, que es una finca de ronda que está abierta para hacer experimentaciones, tal, pues conocimos a un policía, un policía que nos incitó a investigar el tema de la arqueometalurgia. De ahí salió una investigación que ahora mismo está siendo el doctorado de un colega, que era sobre la tecnología con la que se fundían los primeros metales, con la que se reducían los primeros minerales durante el Calcolítico en Andalucía. Por otro lado, mi amigo Abel, eso fue el proyecto de trabajo de fin de máster de Beto. Mi amigo Abel hizo un proyecto de diseño de una investigación en el Valle de la Guarguera, en el Pirineo, diseñando desde el tema burocrático hasta el tema de cómo se plantea una prospección, cómo se plantea una excavación. Salimos al campo, encontramos un yacimiento que hemos excavado durante 6 años y tuve la suerte de, siendo alumno de la universidad, poder vivir de una manera activa el mundo de la investigación, ¿no? Sin una posición clientelar, por así decir, sino pudiendo desarrollarme yo críticamente y pensando desde la propia acción de la investigación. Ahí surgió el problema de la financiación, que hemos solventado, aparte de trabajando de camarero y de cartero, desarrollando un programa didáctico, que entendíamos que es fundamental, ¿no? Que la arqueología llegue a las personas. Nuestro programa didáctico nos está dando de comer ahora mismo,
bueno, nos está dando de comer eso, y que vivimos en Solanilla, en un pueblo ocupado del Pirineo, en el que tenemos la oportunidad de restaurar patrimonio, vivir el patrimonio, darle un valor de uso al patrimonio en vez de un valor de intercambio, que es un poco el modelo que se plantea con la gestión del patrimonio, con el tema del turismo y el tema de la construcción, ¿no? Que ha sido, yo creo, 2 pilares fundamentales para financiar la arqueología. No me quiero enrollar mucho más. Ventajas de vivir de esta manera: vivimos con poco dinero. Nos han acogido, bueno, el tema del pueblo, que se me ha olvidado, es gracias a los vecinos que nos han cedido un espacio para nuestro proyecto, ¿no? Entonces, vivimos con poco dinero, pero vivimos con mucha libertad de desarrollarnos creativamente en el mundo de la arqueología, y eso nos ha llevado a hacer planes de socialización del patrimonio en Castilla-La Mancha, o a plantear, pues, bueno, intentar trabajar un punto de vista teórico, que todavía no lo tenemos demasiado desarrollado, de la arqueología desde los pueblos, ¿no? En un contexto que estamos de despoblación del mundo rural y de precariedad, ¿no? Ya ahí paso la palabra. Bueno, yo soy Pablo Aparicio, y aunque realmente mi campo de... Pasa. Mi campo de investigación no es este de la filosofía ideológica o política que afecta a la arqueología. Sí que llevo escribiendo bastante sobre esto desde hace ya años, y bueno, me pasó lo mismo que a muchos otros compañeros. La academia vi que no era el sitio en el que podía hacer lo que yo quería. Al final fui por mi cuenta, fui haciendo proyectos por mi cuenta, y no monté una empresa, porque realmente montar una empresa también es algo que se escapa un poco a quienes estamos empezando, sino que simplemente empecé a hacer trabajos como autónomo, y sí que creé una marca. Una marca que a veces hay quien la toma como empresa, yo ni lo niego ni lo confirmo, que la tomen como quieran, y bueno, estoy un poco en ese mundillo. Sin embargo, sí que me he implicado desde hace ya mucho tiempo en temas sociales, una visión distinta de lo que debe ser la arqueología, y si no os importa, yo no suelo leer nada, pero he hecho esto, que os lo voy a leer un poco porque creo que sí que resume lo que me sugirió el título de la ponencia, que luego él ha corregido, ¿no? Pero que nos ha traicionado aquí. No. La verdad es que yo había entendido eso mismo, ¿no? Porque realmente la arqueología hoy es arqueología capitalista, o sea, que es algo que no hace falta ni siquiera redundar en ello, ¿no? Pero bueno, como digo aquí, decía Martha Nussbaum en su libro, que está muy bien, por cierto, Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades?, que es falsa la tesis de que el crecimiento económico, que lo que entiende el mundo neoliberal por crecimiento económico es el desarrollo, lo que se entiende por desarrollo, provoque per se avances en salud, educación o libertad política. Es decir, el crecimiento no tiene nada que ver con todo esto. También Nuccio Ordine, que tiene otro ensayo muy bueno llamado La utilidad de lo inútil, nos decía que hay que desligar el estudio del utilitarismo, de esta necesidad de que todo sea útil. ¿Para qué haces esto? Porque necesitamos hacer las humanidades y a la humanidad más libres, más tolerantes y más humanas, y eso no se consigue poniendo como objetivo una utilidad per se, ¿no? En el libro que he coordinado, que por eso está como por aquí, el de Arqueología y Neoliberalismo, junto con la ayuda de Jaime Almansa, sin duda, explora justo esta relación entre la ideología político-económica del neoliberalismo y la práctica de la arqueología. En muchas partes del mundo, haciendo hincapié en España, porque es lo que tenemos más cerca, pero también en Latinoamérica, porque en Latinoamérica se han enfrentado desde hace muchas décadas a un neoliberalismo muy duro y lo han mirado de forma muy crítica y muy clínica, con muy buen ojo, ¿no? Entonces hay tanto muchos autores latinoamericanos como muchos españoles, aparte de otra parte del mundo. Entonces nos da una visión muy completa que creo que está muy bien, ¿no? Y bueno, por entrar un poco en contexto, el neoliberalismo es una ideología que pone por delante de cualquier otro valor el desarrollo y el crecimiento, entendidos como beneficio económico, y potencia la fuerza del Estado para garantizar que esto se respete. Es decir, que el mercado, entendido casi como algo divino, siga su curso.
no es lo mismo que el liberalismo, porque muchas veces os lo dirán, el neoliberalismo no existe, es el liberalismo simplemente. No, pues el liberalismo buscaba que el Estado se redujera a la mínima expresión, por así decir, pero el neoliberalismo no, el neoliberalismo potencia al Estado, pero no para ayudar a la gente, sino para ayudar a los mercados. Y esta concepción del mundo choca frontalmente con una idea de la arqueología entendida como una concepción colectiva, social, cultural, etcétera. Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo este de observar cómo los arqueólogos y la propia arqueología se convierten en un estorbo en vez de una oportunidad cuando frenan la realización de una obra debido a la presencia de hallazgos de nuestro pasado, por ejemplo. Ahí somos un estorbo y no una oportunidad de crecer como sociedad, que es lo que tendríamos que ser. O cuando se tiende a potenciar la arqueología con fines de espectáculo, como lo que ocurrió también hace poco, hace un año o un par de años, con la tumba de los famosos restos de Cervantes que querían sacar, y solo los querían sacar para además exponerlos y hacer caja con los restos de Cervantes, mientras obviamente recortaban a cultura y a otros seguidores, y las obras de Cervantes obviamente olvidadas. Esas no le importan a nadie, lo que importan son los huesos para hacer caja con con el morbo, más que nada, ¿no? Tanto en el prólogo de este libro de Arqueología y Neoliberalismo como un poco en el artículo que escribo también en el de Pellini, hablo casi más de el diagnóstico de la situación actual, y aunque aporto algunos posibles caminos, eso como que se queda un poco al final, ¿no? Pero creo que en esta mesa sí que debemos centrarnos más en mirar al futuro que en el diagnóstico que yo creo que todos compartimos. Entonces, ahora viene un poco la parte de los objetivos, ¿no? Frente a la búsqueda de beneficios económicos a corto plazo, tenemos que potenciar el reconocimiento de las múltiples rentabilidades de la arqueología, no solo económica, sino también social, cultural, identitaria, didáctica, artística, etc. Frente a la inmediatez y la velocidad del mundo posmoderno, de esta modernidad líquida, como diría Bauman, debemos potenciar la pausa, la reflexión, la lectura y el estudio. Y por ello también creo, y esto lo dejo aquí por si acaso para el debate, debemos repensar nuestra relación con las redes sociales y quizás hacer campañas más amplias sobre un mismo tema y no solo píldoras sobre distintos, porque creo que lo de las redes sociales, y como se ha estudiado en muchos grandes estudios, condiciona la forma en la que pensamos la realidad. Y ahora mismo estamos a una velocidad de vértigo en la que no nos da tiempo pararnos a reflexionar. Frente al aislamiento individualista, frente a la concepción, a la competición y a la lucha fratricida, debemos potenciar la colaboración, la cooperación, la relación interprofesional y también con las comunidades herederas del patrimonio, como ha dicho también Hugo. Frente al uso de la arqueología como espectáculo, debemos potenciar el reconocimiento del valor del patrimonio de abajo arriba, incentivar las arqueologías desde abajo, como dijo Gonzalo Ruiz Zapatero también en un artículo hace no mucho, porque solo si contribuimos a que las comunidades más cercanas al patrimonio lo sientan como suyo, que es lo que entiendo por socialización, podremos conseguir también suficiente financiación para llevar a cabo trabajos de calidad, pausados, reflexivos, que permitan miradas alternativas. Porque no seamos ingenuos, necesitamos financiación de algún lado también. Frente a la flexibilidad laboral, la inseguridad y el miedo a la pérdida de empleo que ésta genera, debemos apostar firmemente por opciones políticas que luchen contra el precariado y que busquen crear empleo de calidad. Porque si nos conformamos con los que dicen que ya se ha pasado la crisis y que el empleo que tenemos actualmente, que hemos creado muchísimo empleo y tal, vamos a pique, porque necesitamos crear empleo de calidad para que el arqueólogo pueda trabajar precisamente entregando trabajos de calidad sin que le despidan. Porque no nos engañemos, hay muchas veces en las que hay que correr y entregar cosas a medio hacer o entregar cosas que no están como nos gustaría, porque si no, al final nos van a acabar largando. Frente a la desazón que produce la realización de un trabajo cuasi fabril enmarcado en el ejercicio de una arqueología profesional de informes y formularios, que esto es lo que comenta Pellini mucho en su artículo, debemos potenciar la divulgación en arqueología como una oportunidad para poner en valor la propia disciplina, dar la posibilidad de llevar a cabo mejores estudios y más inclusivos, abrir la puerta a observar desde otros puntos de vista el patrimonio y también permitir la recuperación económica de lo invertido en esta ciencia humana, que no hay que olvidar que obviamente esto también da beneficios económicos, ¿por qué no? Entonces, en definitiva, creo que la clave para colocarnos al margen de la lógica neoliberal, porque creo que escapar por completo de ella se antoja de momento imposible,
es potenciar la relación entre arqueología y sociedad con los arqueólogos como canal interlocutores. Solo así, con divulgación, socialización, arqueología pública y apropiación ciudadana del patrimonio propio, podremos encontrar una suerte de antídoto al desarrollismo neoliberal. Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo quería expresar, que claro, digo, si esto me lo toca aprender de memoria, pues apaga y vámonos. Entonces, y no quería dejarme ninguna idea en el tintero. Así que, por si luego se os quedan ideas para el debate, pues ahí queda. Y ya te dejo... Ahí vamos. Bueno, yo soy Ángel Astorqui, soy de Bilbao, vivo en Santander. Vale, ahí va. Vamos. Y yo quería empezar con una frase que creo que es de Jaime Almansa, solamente creo, que es: la arqueología pública es lo que tú quieres que sea, ¿no? Es tuya, creo que es. La original, que es la arqueología, es Sí, lo que quieres sí. que sea, es de Cliff Gamble, Sí. en el manual este de Basics. Eso. A mí, no, yo lo digo por lo siguiente, lo digo porque se ha nombrado varias veces y si, bueno, la última, Pablo, la arqueología pública directamente, y seguramente, como estáis viendo, cada uno tenemos una experiencia, una visión, y vosotros tenéis la vuestra, y seguramente toquen en muchos factores lo que realmente no lo sabremos nunca, pero lo que queremos que sea, seguramente sí es eso que queremos, ¿no? Y yo quiero eso. ¿Quién soy? Y no me extiendo mucho, luego nos largarás retos. Supongo que te lanzaré retos. Bueno, yo soy un pecador del sistema capitalista, lo reconozco, desde el año 98. Convivo con él, he disfrutado con él hasta un momento como empresa, como profesional de la arqueología, y me he valido de él muchas de las veces. Desde el año 2000 tenemos una sociedad limitada en la que nuestros clientes eran la administración pública durante 3 años, 100%. Dimos un punto de reflexión, que para nosotros eso es lo importante, encontrar sitios de reflexión cuando estás haciendo las cosas personalmente, como no lo va a ser cuando lo hacemos profesionalmente, ¿no? Y ese sistema en el que estábamos metidos pues no te permite puntos de reflexión, o no tantos como quisieras, desde luego, pero vamos, es que no te los permite. Algo habéis comentado por ahí. En ese sentido, nosotros decidimos sobre el año 2003, nos preguntamos qué queremos ser, ¿no? ¿Qué queremos ser? Y sobre todo, cómo queremos hacer las cosas. Y realmente nos dimos cuenta que nuestro foco estaba fuera del escenario principal, que el escenario principal eran las personas, y si no empezábamos por nosotros mismos a cuidarnos, esta es la palabra que nosotros definimos en su día, hace 14 años, que era cuidarnos. Si no nos cuidábamos nosotros, no íbamos a ser capaces de cuidar a los demás, ¿no? Con lo cual teníamos que tomar una decisión empresarial en ese momento, y era si vamos a luchar frontalmente contra el sistema o si por el contrario vamos, que es la que finalmente tomamos, si nos metemos dentro del sistema y con sus propias armas intentamos cuidarnos a nosotros y a las personas que nos rodean en nuestra actividad. Bueno, y en eso estamos. Ese es un resumen básico, pero principalmente luego podremos, entiendo, extendernos. Bueno, solamente 2 cosas. Una a Pablo quería decirle que en el artículo este de Jamilakis, que también está muy bien, que es la arqueología y la lógica del capital, activando el freno de emergencia, que os recomiendo leer, habla precisamente de un concepto que tú has hablado, del problema de la arqueología, ¿no? De la arqueología como problema, en el que dice tal cual que los depósitos arqueológicos deben ser considerados como un tejido infecto y enfermo que en última instancia debe ser curado o extirpado. ¿Vale? Eso es un poco lo que la sociedad, o sea, que cuando a ti te llama
un tío que quiere hacerse un chalet en Aranjuez, pues dice, oye, tengo un problema que se llama arqueología, a ver cómo me estirpas esto lo antes posible, porque no, pero es como entiende él. La arqueología, que no sea culpa suya, pero bueno. Después otra cosa que quería también que aquí el público asistente y vosotros también, que no sé si conocéis, yo tampoco lo conocía hasta hace poco, aunque bueno, la verdad es que los estudios a nivel de arqueología son difíciles, ¿no? Pero me ha parecido bastante ilustrativo también el tema de la arqueología de urgencia o comercial, ¿no? Antes estábamos pero tampoco queremos meternos en en esas diatribas de cómo llamarlo, pero por lo menos en Inglaterra es bastante significativo esto, que también os lo lanzo para que lo tengáis también como algo increíble, que es como dice, en el Reino Unido el 24% de los empleados permanece en el sector por menos de un año, el 41% por menos de 5 años y el 65% por menos de 10. Solo el 13% se mantiene por más de 20 años. Lo cual me parece... Trabajando en el sector de la... Sí. Dice empleados, pero vamos, yo lo creo que en general, como somos casi todos autónomos, o sea, lo cual es bastante significativo, ¿no? Bueno, yo quería, para dar paso un poco a la siguiente ronda, sí, bueno, y podéis participar cuando queráis, interrumpirnos y, por supuesto, o sea, que no estamos aquí... Yo quería hablar un poco sobre lo que tenemos encima de la mesa, que yo creo que ha salido y por eso también os he invitado a vosotros, que yo lo he puesto, no lo he mandado esto, pero tenía lo que haberlo hecho, pero como mi vida no me ha dado para más. Creo que hay como 3 opciones, ¿no? Es decir, por un lado están los modelos alternativos a lo que es la urgencia o al contrato, a la arqueología del contrato, que es un poco por eso he invitado a Hugo, ¿no? O un poco a Ángel, que le he llamado el modelo A. ¿Vale? Después, que me gustaría pues eso, que hubiera casos prácticos, con un poco lo que él ha contado, ¿no? Que nos incidiera un poco más en cómo se autogestionan, qué proyectos hacéis, porque, claro, siempre estamos como, habría que hacer esto, ¿no? Pero es que ellos lo están haciendo, ¿no? Entonces, no es que no estamos hablando del futurible, ¿no? Es que ellos lo están haciendo y lo están aplicando y, bueno, es verdad, como decíamos antes, no eres rico, pero es que a lo mejor nadie estudia arqueología para hacerse rico. Yo por lo menos no. Tú sí, bueno, es que tú tienes un problema mental, pero bueno. Y después estaría el modelo B, que le he puesto B1 y B2, ¿no? Que es un poco lo que ha dicho Ángel. El B1 sería, vamos a aceptar el sistema y vamos a intentar cambiarlo desde dentro, ¿no? Con las herramientas, poniendo el foco en otros sitios, aceptando que dentro del capitalismo no lo vamos a poder cambiar a corto plazo y habrá que aceptarlo y luchar con esas armas, ¿no? Y también me gustaría quizá ver qué esas herramientas, porque a lo mejor hay gente aquí que dice, oye, yo quiero también un poco también Pablo, ¿no? Porque en el fondo no es una arqueología de contrato en el que yo te llamo para que me vengas a ver, ¿no? Es decir, un poco esos modelos alternativos que también ha puesto que ha destacado la crisis, ¿no? Que ha destapado, digamos, la crisis, que no ha dado otra opción, pero es que ahora, aunque parezca increíble lo que vaya a decir, estamos saliendo de la crisis. Y yo no sé si es para bien o para mal a nivel de arqueología, ya te lo digo que es así. Si no, habría más gente aquí también, te digo. ¿Sabes? Hay mucha gente que... después están los arqueólogos en la sombra, que después podemos hablar si queréis. Y después sería el B2, ¿vale? Que sería cambiar... Bueno, el B3, o sea, sería el C, que sería continuar con el modelo, ¿vale? Que eso no vamos a contemplarlo, porque no estamos en ese marco. Y el B2 sería cambiar el modelo actual, ¿no? O sea, ¿qué pasos habría que dar para... O sea, si queremos realmente, ¿qué modelo y qué pasos habría que dar, ¿no? O sea, yo qué sé, imaginaos una revolución, ¿no? Manifestamos ahí delante de patrimonio, o sea, o les encadenamos a todos y yo qué sé, y tomamos este espacio, o yo qué sé, ¿no? Hacemos, o sea, pasos un poco prácticos, ¿no? Es decir, que no sea una cosa decir, pues es que deberíamos a lo mejor pues, cambiar la ley, ya, bueno, ya, pero es que eso, ¿sabes? Ya, pues, no sé, o sea, un poco que sea algo más tangible, no sé, me gustaría que fuera algo, que saquemos de aquí algo, aunque sean unas chuminadas, aunque fuera, no sé, me gustaría que fuera algo tangible, que alguien de aquí, alguno de aquí por lo menos, o nosotros, con algo de ilusión, digo, a nivel de cambiar o si queremos, no sé, también ese planteamiento. Hombre, no sé si te vale que aprovechando que se va a abrir una mesa para cambiar la Constitución, pelear porque la cultura sea un derecho fundamental como la educación y la sanidad. Eso es una tontería como otra cualquiera, pero es posible, ¿no? Bueno, no está mal, no sé si se va a abrir una mesa para cambiar la Constitución. Ya, como nos metamos en esos berenjenales, yo sí que... Bueno, no sé, Jaime, ¿quieres...? No sé, quien quiera, ya, el orden que queráis y... Yo me puedo estar aquí 3 horas si queréis hablando de esto. 3 horas, por favor, Jaime, Ya que tenemos... No era el día con Jaime, joder. Era el día con Jaime y entonces 1 hora.
No, si yo no voy a hablar, va a hablar Dani. A ver, al caso C yo lo rechazo porque no me gusta. Entonces, obviamente, ¿Cuál era? C seguimos como estamos. Vale. O sea, no podemos seguir como estamos. Seguir como estamos no es sostenible para nadie y solo está ahondando en más precariedad y en más problemas. O sea, decir, de los arqueólogos en la sombra, sí. No, tampoco es sostenible sí, para sí. ellos. Es a corto plazo puede ser sostenible, pero y de hecho, si ves los pocos estudios que hay sobre el sector empresarial en España, ponen de manifiesto cómo la mayoría de las empresas que han vivido muy bien en la sombra han terminado muy mal. Entonces, no es sostenible. Otra cosa es que durante X años esté funcionando bien para determinadas personas, como hablábamos en la mesa de esta mañana, pues que a corto plazo les funciona mejor eso que hacer otras cosas o que colaborar, pero no es sostenible y se ha visto. C, yo lo descarto. El modelo A es interesante y el modelo A hay gente que puede salir adelante con él, pero tenemos un problema. En el año 2006 estábamos trabajando en Madrid del orden de 2.000 arqueólogos y 2.000 arqueólogos en el modelo A, y solo estamos hablando de Madrid, no pueden moverse, porque el modelo A no deja de ser una alternativa que en realidad es minoritaria, pero minoritaria por necesidad. O sea, tú no puedes expandir esa autogestión dentro del marco actual, ¿vale? Luego pasamos a los Bs, ¿no? Tú no puedes asumir la autogestión de todo el colectivo y de todas las intervenciones que se tengan que hacer, porque, y entonces pasamos al modelo B, actualmente tenemos un marco de trabajo perfectamente establecido y que queramos o no va a seguir funcionando, al menos a medio plazo, de una determinada manera y que nos obliga a formar parte de un modelo, que es el modelo de contrato, en el que queramos o no, o lo hacemos o se va toda la mierda, porque entonces ya sí que nos quedamos sin nada. Ahora, ¿cómo hacemos el modelo B? ¿No? O sea, o ese C reformado que sería o el B1 o el B2. Ya me he perdido con los Bs porque ya no me acuerdo cuál era la diferencia entre el primero y el segundo. El segundo era el cambio radical. Vale. Y el B1 es, vamos de dentro. A ver, el principal problema que sufre ahora mismo el modelo es muy sencillo y es lo que yo llamo en su día lo de los dos jefes. O sea, un arqueólogo no trabaja para la administración, trabaja para la administración y para el promotor. La administración ordena, el promotor paga. Con lo cual, al final, terminas teniendo que vender, digámoslo así, tu lealtad, no a la arqueología o al patrimonio arqueológico, que es donde se supone que por vocación estaba, sino bien a un requerimiento legal o a un requerimiento, vamos a llamar, formal, como es el del dinero. Es decir, si quieres cobrar esta factura, obviamente son minoritarios los que llegan a determinados límites, pero al final siempre hay una flexibilidad que en otros trabajos ni siquiera se contemplaría. ¿Cómo se rompe ese modelo? Y entonces pasas al B2. Es muy sencillo. ¿Por qué narices en su día la administración no decidió licitar directamente los trabajos ella misma? Y tenemos que pasar a través de un promotor. Y yo, a ver, en obras pequeñas se nota menos, pero en obra grande se nota muy bien. O sea, cuando se están licitando las obras, el ministerio licita todo. ¡Hala, venga, pumba! Y se lo lleva a Acciona. ¿Va? Y resulta que hay, yo qué sé, pues 1 millón de euros en arqueología. ¿Por qué la administración no se puede quedar con esa parte de la licitación y sacarla, que es una especie de pseudomodelo francés, en el que ya que no vamos a crear un IRAP en España, porque es imposible, aunque lo hagamos a nivel autonómico, sí terminan teniendo pues un control mucho más efectivo de los tiempos, y enlazo con lo que hablaba un poco Pablo, pero ¿por qué? Porque cuando te están contratando a sabiendas del trabajo completo que tienes que hacer, que no termina en el momento en el que sales de la cata y das tu informe preliminar diciendo que hay, que no hay y lo que tú consideras que se debería hacer, sino que te van a pagar en condiciones un estudio de materiales, te van a pagar en condiciones una investigación sobre esos materiales, o es lo que deberían hacer, ¿vale? Y al final terminaríamos teniendo unos resultados mucho más similares a lo que sería el modelo francés, que tampoco es la panacea, y de hecho por ahí está también el artículo de Olivier contando los inicios y los finales de lo que terminó siendo el IRAP y cómo está yendo ahora después de Sarkozy y demás, que se está yendo un poco al garete. ¿Y por qué se está yendo al garete? Pues porque al final, hagamos lo que hagamos nosotros, por encima de nosotros, y ya lo hablábamos esta mañana, tenemos un problema estructural que tiene que ver básicamente con la fagocitación absoluta del sistema neoliberal de todo lo que incumbe a la sociedad.
Entonces, ¿estamos dispuestos a hacer una revolución? Yo creo que no. O sea, ahora mismo hacer una revolución no es viable a nivel social y por tanto tendríamos que plantearnos ese B1, que es jugar dentro del sistema y tratar de cambiarlo. Y cuando tratas de cambiarlo, básicamente porque vamos a ir nosotros, nos vamos a pegar con alguien y nos van a partir la cara nosotros solos porque no va a venir nadie detrás. O sea, no ya para la arqueología que vamos a ser los 15, sino para todo lo demás, que también habría que cambiarlo. Y cuando juegas dentro del sistema, entonces empiezan todas las contradicciones. Claro, tú tratas de vender un discurso de, no, yo es que, claro, el capitalismo tal, o el capitalismo cual, o tal. Pero mañana tienes que contratar con A, con B y con C, tienes que cumplir ciertos requisitos y te vas a tener que mover con ellos y eso pues vosotros lo vivís, yo lo he vivido y creo que todos los que estamos aquí lo hemos vivido en algún momento. Es más, incluso con el modelo A terminas viviendo en cierto modo dentro de un ámbito al menos cercano al capitalismo porque aunque vivas con poco dinero, vives con dinero, te contrata el pueblo, a lo mejor te está contratando una gran constructora tal o es un público que está pagando por un servicio y tú al final lo que estás ofreciendo es un servicio y entonces te conviertes en un arqueólogo de contrato, ¿no? Entonces estamos más o menos vendidos por el sistema porque el sistema nos come y nos come, yo no sé Sonia lo que podría decir, pero incluso en los países comunistas. Te damos el micrófono, sí, eso. No, sí. Bueno, de tal manera que si yo tuviera que optar por algo, que es un poco por lo que opté en su momento, pues igual que Ángel no es por el B1, que parece ser carne de conducir. Optas por el B1, vale. Sí, y por todas esas razones que os he contado. Venga, Hugo, dale. Vale. Bueno, yo voy a llevar el debate un poco más, lo voy a apretar un poco y voy a decir que para mí lo que hay es una disputa entre el modelo A y el modelo C y que el B existe y es un campo de batalla el B, pero que los horizontes son o el C o el A, en el sentido, si pensamos hacia dónde presta servicio la arqueología, tú decías que no hay que leer la arqueología como utilidad. Yo creo que en el campo de la utilidad está el debate. ¿Por qué? Porque la arqueología sin utilidad no sirve para nada. La arqueología tiene que tener utilidad. Y no tiene por qué tener una utilidad necesariamente ligada a los intereses del neoliberalismo. Pero lo que estaría guapo y lo que creo que la arqueología académica, la arqueología estatal no está pensando es cómo puede ser útil la arqueología para los pueblos. Vivimos en un momento en el que... Joder, cojo aquí un toniquete. O sea, yo es decir, yo no conozco la arqueología madrileña. Yo nací en Madrid, pero me encanta estar en el Colegio de Arqueólogos de Madrid, me flipa la lucha gremial. Tengo un amigo que es el mejor arqueólogo que conozco, que se llama David García de Granada, que me decía que había que tomar poder en los colegios porque es una de las pocas nudos en los que nos encontramos, sobre todo a nivel profesional, ¿no? Y entonces no conozco muy bien la arqueología que se hace en la gran ciudad ahora mismo. Yo conozco más la arqueología de campo. Yo veo que el campo no hay arqueólogos suficientes como para colmar las necesidades que puede tener el campo en arqueología. Lo útil que puede ser la arqueología. Lo útil que puede ser la arqueología al servicio de los pueblos, en el sentido de que vivimos en unos pueblos en los que la arqueología puede aportar a nivel rescate de conocimientos tradicionales, levantar la moral de la gente de los pueblos, que es una chorrada, pero es importante, dar criterio y fuerza a las artesanías tradicionales, proponer modelos en un momento que estamos con todo el tema del medio ambiente, no sé qué, pues rescatar conocimientos tradicionales. Almedinilla, visitas un yacimiento íbero, te lo presenta un viejete del pueblo y dice, esta es la semilla que plantamos ahora, esta es la semilla que plantaba mi abuela y esta es la que plantaban los íberos, la de mi abuela y la de los íberos es la misma. Entonces, desencorsetar la arqueología de unos patrones que está, digamos, abstractalizada en el tema de no sirve para nada, que creo que ese es el principal problema también de por qué no conecta con la sociedad. ¿Por qué no conecta con la sociedad? Porque la relación entre el arqueólogo y la sociedad es una relación paternalista. Es una relación de, mira, te voy a montar este taller para que lo disfrutes. Vende ocio.
vende una cultura inútil o contemplativa. Patrimonio como bien de intercambio, turismo. Patrimonio como bien de uso. Utilizar el patrimonio, o sea, el patrimonio como concepto es un concepto que nace relacionado con el Estado moderno, con un Estado que se crea en un contexto de colonización, en un contexto de desprecio del pasado y de mirada optimista hacia el futuro. De repente penetra ahora mismo yo creo que estamos en un momento de cuestionamiento del Estado moderno en el que una mentalidad una mentalidad que quiera luchar contra el neoliberalismo tiene que tener en cuenta las colonizaciones, tiene que tener en cuenta el patriarcado, tiene que tener en cuenta diferentes líneas clarísimas que diseñan el Estado moderno. Si queremos crear una arqueología realmente alternativa y que tenga solidez y que no esté en el mundo líquido del que antes hablabas tú, ¿no? En el mundo líquido ese, tenemos que poner los pies en el suelo, tenemos que conectar con la gente. Insisto, trabajo para la arqueología asalariado, poco. Trabajo por hacer, no hay arqueólogos suficientes desde mi punto de vista. Y yo en ese sentido creo que trabajo asalariado puede haber mucho. Si es que tenemos que conseguir eso, tenemos que conseguir que el trabajo que hacemos y trabajo que obviamente no tiene que ser trabajo mal hecho, trabajo espectáculo, trabajo solo para hacer un poco el circo, no. Trabajo de verdad, como el que tú haces, como el que hace mucha gente, tiene que estar asalariado y yo creo que la gente, si de verdad se conecta con ella, con la gente que es dueña de ese patrimonio, de verdad lo querría y querría pagar por ello. Al final la gente cuando de verdad recibe ese patrimonio quiere pagar por ello, porque de verdad ve que tiene, como tú dices, una utilidad, que yo cuando hablaba ahí de utilidad realmente me refería al utilitarismo neoliberal que ve algo como útil cuando algo genera dinero a corto plazo. Y es que eso es lo que no puede ser, ¿no? Lo que pasa es que también cuando tú vas a un pueblo como nosotros, Anguita, decías, bueno, ¿y el dolmen qué te puede...? O sea, tú, no, pues es que si viene mucha gente, pues claro, esto se me llena, se me peta el bar y van a venir aquí, o sea, lo ven, por lo menos la gente con la que nosotros estuvimos entrevistando, que fue bastante, era un pueblo de 70 habitantes, pues todo el mundo lo ve desde un punto de vista económico. Claro, pero si... A lo mejor es problema, no sé, te digo... Claro, pero si haces que en ese dolmen la gente haga sus fiestas populares también, si haces que la gente se implique en el cuidado de ese propio dolmen, en estudiarlo, en patrocinarlo ellos mismos, en redactar los estudios también o lo que sea, obviamente tiene que estar ahí la figura del arqueólogo, que es el profesional, y si esto se ha hablado muchísimo en todos los congresos de arqueología, de socialización de arqueología y de mil cosas, ¿no? Pero creo que sí que es el camino por el que hay que tirar, y se puede tirar, yo creo, desde un punto de vista B, como tú dices, o de la lucha. Es que la lucha está ahí también, como dices. Bueno, pero... Es que Hugo ha planteado, o sea, él directamente el B lo omite. O sea, él ve directamente... Yo creo que el B... Pero el B existe. Claro, yo creo que el B existe y hay que reconocer que existe. Y de hecho la partida se juega en el B. Por supuesto que cuando vives en el A usas el dinero. No te voy a decir lo contrario. Pero no es lo mismo sentarte a hablar con un alcalde de tú a tú, con los pies en la tierra, que sentarte pidiéndole al Estado o a la administración que sea buena y se porte bien. Yo creo que tenemos que dar por hecho ya que las élites son malas y van a ser malas siempre y siempre lo han sido, ¿no? Hay que reconocer lo que es el Estado español, cómo ha sido su génesis y qué intereses defiende. Entonces, estar pidiendo que por favor se conviertan en buenas personas, yo creo que bueno, pero, nosotros lo llamábamos, decíamos, no podemos estar rezando a un Dios que nos responde. Sí. ¿No? En parte de acuerdo y en parte de desacuerdo, porque reconozco que hay que tener un punto de ingenuidad para jugar dentro del sistema para intentar cambiar. Lo que pasa es que como no estás intentando cambiar el sistema, sino a ti y a tu entorno, o sea, ser un modelo alternativo completamente. hay grados de que Sí. lo que decimos aquí, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero siguiendo el discurso, la utilidad para mí va todo conectado. Es la forma, la utilidad esta que le demos, esa es la forma de conectar con la sociedad. Totalmente de acuerdo. Por eso decimos que en el centro las personas, ¿no? Para nosotros la cultura o es crítica o no es crítica, o es transformadora o no es transformadora, o es una forma de vida o no es una forma de vida.
Y creo que precisamente, estoy completamente seguro, que eso es lo que nos une. Entonces, al A, al B, al C, eso es lo que nos une, porque si no, no estaríamos aquí, desde luego, vamos, o sea, esto es así de claro. Entonces, y el desarrollo, como crecimiento económico, o el desarrollo como del sistema, ¿no? Si estamos peleando dentro del mismo, nosotros le llamamos grado de libertad que tiene esa gente de un punto en un espacio y en un tiempo respecto a otro. Si nosotros conseguimos, con nuestra actividad, generar desarrollo, que es ese grado de libertad, podremos conectar. Y acabo para seguir en la siguiente, que quiero ser muy breve porque ya sabes que me enrollo mucho, que también con esto que habéis comentado. Y para nosotros, por lo tanto, una de las claves, cómo se hace esto, es pelear desde lo profesional dentro del sistema, porque la cultura, el patrimonio cultural y la arqueología es un derecho y no es un recurso. Es decir, ¿por qué? Porque así es la única forma de conectar con la sociedad. Es decir, si peleamos nosotros desde nuestro rango, nuestra zona de juego que cada uno tengamos, porque la cultura es un derecho y que nuestros vecinos tienen derecho a ello, y no les estamos vendiendo nuestra moto porque es un recurso, porque es socio, porque tiene que ser ese turismo, porque luego genera gentrificación, porque luego genera precariedad, porque no conectas, no solucionas nada a nadie, que antes lo ha dicho Rafa. Bueno, pero ¿tú qué solucionas o tú qué ofreces? Da igual que sea al profesional o sea al pueblo. Pues tendremos que pelear por ese derecho, por el artículo 44 de nuestra Constitución, y jugamos de ahí dentro. O sea, existe ese artículo 44 que no se cumple. Bueno, no se cumple, ¿por qué? Porque tenemos un Estado de las autonomías, que las leyes de patrimonio cultural que desarrollan esa parte, sí, lo recogen en su preámbulo y luego no se aplica, porque ¿quién habla mal? ¿Conoces a alguien que hable mal de la cultura? No. Y luego cuando llegan los presupuestos, ¿qué pasa? Pues ya está. No, lo que también iba a decir es que, en ese sentido estoy de acuerdo con Hugo también, en que veo muy complicado ganar terreno en el campo del reconocimiento del patrimonio y de la arqueología como nosotros creemos que debe ser reconocido, desde arriba. O sea, ganar terreno desde el mundo de la Constitución, el Estado, las autonomías, no sé qué, es que eso ya lo di totalmente por perdido. Pero si no hacemos más que perder y perder y perder en educación, en sanidad, en cultura, en cosas que son como mucho más amplias y más importantes, por así decir, para la mayoría de la población, ¿cómo vamos a pretender que ganemos en una posible o no posible modificación o reforma de la Constitución algo en patrimonio o algo así? Es que eso es inviable totalmente, pero si va hacia atrás, si es que vamos desde arriba, vamos totalmente hacia atrás. Entonces ahora, donde podemos ganar batallas, tiene que ser desde abajo, y vamos a poder ganar batallas pues trabajando con las poblaciones pequeñas, trabajando en las ciudades, trabajando en pequeños sitios arqueológicos y concienciando a esa gente, y luego por efecto dominó que los de al lado vean que eso está de puta madre, que esa gente está aprovechando su patrimonio, que ese patrimonio les da una identidad, les da unas satisfacciones en la vida de la población de al lado que ellos no tienen y que quieran también aplicarlo en su propia población. Entonces, yo creo que desde ahí es de donde más podemos ahora mismo ganar parcelas, porque ya te digo que desde arriba es absolutamente improbable y vamos totalmente en dirección contraria. Y en ese sentido también creo que existen otros modelos de trabajar y de desarrollarse profesionalmente en un mundo obviamente capitalista, porque eso no lo podemos cambiar de la noche a la mañana, en el mundo de la arqueología y del patrimonio, que es como lo que estamos haciendo muchos de nosotros, que nos empezamos a formar en arqueología, en patrimonio, etcétera, y que estamos tirando también, en vez de por la arqueología profesional de excavar, de gestión, etcétera, la tradicional que se potenció tantísimo durante el boom de la construcción y que luego ha tenido sus coletazos, sus repuntes, etcétera. Por ejemplo, y yo aquí ya pongo mi ejemplo personal, yo estoy trabajando en hacer documentación gráfica del patrimonio, reconstrucción gráfica del patrimonio, divulgación, que también entronca con la socialización bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajamos también, hicimos algunos trabajos con Rafa, la gente de Ondare y todo esto, de reconstrucciones faciales, que ahora es algo que nos pide mucho la gente y que es algo que lucha desde abajo, en cierto modo, contra la concepción neoliberal
de entender los huesos que están en una caja cuando tú excavas una necrópolis, individuo 1, individuo 2, individuo 3, y quedan en una caja, en unos armarios, en un estante por ahí, en un depósito, ¿no? Pues con este trabajo que nosotros, por ejemplo, hacemos y que lo enfocamos desde este punto de vista, conseguimos que esos individuo 1, la gente de los propios sitios le dé un nombre, la gente empiece a preguntarse si esta persona era antepasado suyo, antepasado de su abuelo o del vecino, no sé qué, porque se parece a este y no sé qué, no sé cuál, y empezar a trazar lazos, ficticios o no, pero para ellos reales, con el patrimonio arqueológico y antropológico de su propia localidad o de otras, ¿no? Entonces creo que también trabajar o buscar otras vías de desarrollo profesional, como puede ser la que nosotros hacemos, es también en cierto modo una vía o una alternativa para crear una arqueología diferente. Creo que esto también es arqueología. Alma. Que yo lo que quiero decir es un poco también el hecho de moverse en el rango A o el rango B también depende de en dónde estés trabajando, con y para quién estés trabajando. Quiero decir, muchas veces nos metemos muy dentro del gueto de la arqueología y nos creemos que el resto del mundo que no estudia arqueología es idiota. O sea, ahora explico un poco esto. De que, o sea, yo quería poner un poco el ejemplo del caso de Artieda, en el que tal vez ahí la arqueología sería más un modelo A, y ahora explico más. Es un pueblo que está al lado del mío, en el que toda la vida pues, la gente se encontraba restos arqueológicos en sus tierras y lo iba pues, poniendo en su casa y se mostraba, ¿sabes? De forma, pues los propios habitantes del pueblo dejaban que los niños pasasen, o los colegios, se hacían visitas y pues lo explicaba y tal, ¿no? Y cuando llegan los arqueólogos, porque esto todavía no se había ni datado ni nada desde que se hacía eso, se encuentran con que ya está, o sea, no sé, ya está musealizado eso dentro de las casas de los propios habitantes, que lo están gestionando ellos, tal, y se quedan como, hostia, ¿y nosotros qué hacemos ahora aquí, no? O sea, sí que se documentó mejor y tal, pero como en el fondo estaba bien hecho, excepto un par de mosaicos que se van al museo, dejaron que eso siguiera siendo así, ¿sabes? O sea, y entonces como, vale, puedes musealizarlo tal, pero porque atraiga turismo, igual según en dónde estás llevando eso, el interés no es el turismo, como decía, es el bar, un bar de un pueblo de 70 habitantes, se les llena y les interesa económicamente, ¿no? En este caso, pues el pueblo también tiene como unos 70 habitantes, pero les da igual que se llene o no el bar, que es decir, es una asociación, ni siquiera es bar, se lo autogestionan ellos, es para ellos, ¿sabes? El turismo ahí es como que tampoco no les importa tanto, ¿no? Entonces, si se está trabajando en un sitio donde el dinero tampoco sea como algo wow, la utilidad de esos hallazgos, en este caso, sí tiene una utilidad, pero no hay que buscar una utilidad económica, sino para estos habitantes esa utilidad, ¿cuál es? Es identitaria. ¿Sabes? Es una utilidad de identidad, lo relacionan a lo suyo, entonces como viven ellos mismos la arqueología sin esa utilidad monetaria. O sea, volvemos a que no sé si todo el mundo me encanta que estéis utilizando lo de A, B y C, porque ha sido una invención, ¿sabes? Casi ayer a las 10 de la noche, ¿sabes? Después de estar aquí en la mesa redonda aquella con las croquetas. A ver, para todo el mundo, o sea, el A es el modelo alternativo, ¿vale? Que es un poco lo que representa Google. El B, que es un poco yo lo que quiero volver a incidir porque es el que me interesa concretamente. No, es broma. En realidad yo creo que es el más espinoso, sinceramente. O sea, el modelo B, que es el B1, B2, ¿no? Es decir, o sea, yo creo que no se puede negar que hay una demanda social, que puede estar bien o mal, pero es una demanda social, por eso está la legislación, se supone, en la que la sociedad demanda que extirpemos el cáncer, que es la arqueología, ¿no? Y eso es lo que demandan. Y entonces podemos cambiar, podemos hacer ciertas cosas para que eso cambie o no. Entonces, quiero un poco que, ya sé que, bueno, no sé si aquí de urgencia estamos Ángel y yo, creo, ¿no? Pero bueno, si hay alguien de urgencia por aquí, por ejemplo, Rafa, quiero también aquí Alejandro, ¿no? Carlos, no sé. Sí.
Quiero también que opinéis un poco. También, bueno, De todas maneras, un inciso, esa demanda social de extirpar el cáncer de la arqueología es en parte porque hay dos arqueologías en la mente de las personas. Sí, sí. Para extirpar la arqueología intentan extirpar aquella que les frena obras, no sé qué, y en cambio les encanta la arqueología que sí, del misterio, de los egipcios, de no sé qué, de no sé cuál, la que tiene más, sí, Tadeo Jones, Indiana Jones, no sé qué, todas estas cosas. Entonces, la pregunta también sería un poco, ¿cómo podemos hacer que la gente empiece a ver la arqueología de urgencia o la arqueología que se hace cuando se construye un chalet tan interesante e importante como la de Indiana Jones, o mucho más la de Indiana Jones? Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Eso es lo que tenemos que lograr. Y cuando logremos eso, pues lograremos que la gente no vea por ningún lado ya el cáncer, sino que al contrario, vea todo eso como una oportunidad. Yo siempre digo que a la gente le gusta la arqueología hasta que se topa con ella. Exacto, justo lo que iba a decir, justo. Entonces es una realidad, y es una realidad que viene derivada de un problema de origen, digámoslo así, del modelo de gestión. Cuando se transfieren las competencias y empezamos a depender ya de una serie de legislaciones superiores a nosotros que nos obligan a hacer cosas que antes se hacían según convenía o no convenía, es decir, a partir de 1986 principalmente, las comunidades autónomas tienen 2, 3, 4, 5 personas que no son capaces de asumir para nada el trabajo que deberían de estar desempeñando y que antes desempeñaban la universidad, los museos, incluso la Dirección General del Ministerio, y el CSIC y tal, y que ya no estaban dispuestos a hacer, entre otras cosas porque tampoco tenían tiempo y lo hacían en sus tiempos libres. Y así es como surge el modelo, básicamente. Y surge sin querer, o sea, dicen, pues mira, ya hay profesionales liberales de la arqueología por ahí, en Estados Unidos lleva funcionando ya 30 años holgadamente, pero claro, en Estados Unidos se había planteado ya de inicio sabiendo lo que estaban haciendo, porque por algo son el germen del capitalismo más bestial. Aquí no, aquí estaban simplemente cubriendo el trabajo que tenían que hacer otros, y eso fue derivando en una serie de problemáticas posteriores, y es donde la arqueología se convirtió en un problema. Y es que cuando se empezaba a hablar de preventiva, ya lo han cambiado, gracias a Dios, pero hacia 2008, 2009 o por ahí, en la propia página web de la Dirección General de Patrimonio Histórico todavía de la Comunidad de Madrid decía que la arqueología preventiva, así a grandes rasgos, era la forma de prevenir a la construcción de los problemas de la arqueología, que era darle completamente la vuelta al sistema. O sea, la arqueología deja de ser un problema en el momento en el que se aplica una arqueología preventiva real. O sea, si tú en fase de proyecto estás eliminando el problema, o sea, estás previniendo que haya ningún problema de afección al patrimonio y que en caso de que vaya a haber afección se pueda corregir antes de que comience la obra, el constructor jamás se va a quejar o el promotor jamás se va a quejar de ti porque no vas a estar allí cuando llegue. Básicamente ya va a estar todo el trabajo hecho, va a haber tiempo para hacerlo bien, tal, que es por lo que decía antes de romper esta parte de modelo, pero claro, cuando a ti te contrata el promotor significa que ellos ya están ahí, y si ellos ya están ahí ya está todo fastidiado. Si tú estás contratado antes y solucionas el problema antes, ya no es un problema, y entonces simplemente estás haciendo tu trabajo. ¿Por qué? Y aquí conecto con cosas que se han dicho antes, porque no tenemos que olvidar algo. La arqueología no es tener unos restos arqueológicos en las casas de los vecinos que los puedan ver, que los sientan y que los aprendan. La arqueología se trata básicamente de conocer mejor al ser humano a través de sus restos materiales, y es una definición clásica que, aunque se sigue cuestionando, tiene un fundamento esencial y que no podemos modificar. Todo lo demás son derivados de la arqueología. Si nosotros no estamos construyendo conocimiento, después no vamos a tener ni patrimonio, ni nada que difundir, ni nada que socializar, ni absolutamente nada que hacer. Por eso, aunque los postprocesuales nos metamos con los positivistas y cosas así, es un trabajo que es esencial y que no deja de ser la esencia de la arqueología. Por eso, un arqueólogo va, estudia, comprende, analiza, interpreta y cambia el discurso, digámoslo así, que hay sobre un periodo histórico. O sea, ese periodo histórico, el Paleolítico inferior, sea ese periodo histórico hoy.
porque también tenemos un rol bastante importante en la sociedad contemporánea y de hecho ahora es lo que más de moda está, por fin, incluso en Estados Unidos, ¿no? Y es ver cómo ese don duré que entendemos desde la arqueología nos permite actuar sobre el presente, porque aunque siempre se dice esto de aprender de los errores, nunca aprendemos, ¿no? Pues a ver si alguna vez lo hacemos. Con lo cual, y ya termino porque también me enrollo como las persianas, todo este tema de bajar de abajo arriba, la arqueología desde abajo, tal, y mira, a ver, que yo no estoy en contra, que precisamente llevo 10 años peleándome por estas mierdas, o sea, ¿no? Pero ya con la perspectiva de estos 10 años y de ver en lo que se está convirtiendo, nos aleja un poco de otra serie de cuestiones que son estructurales, ¿no? Y es que no dejamos de ser una profesión, aunque no estemos reconocida, con una serie de profesionales que sabemos teóricamente lo que estamos haciendo y que deberíamos de estar haciendo nuestro trabajo, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos estamos dedicando, por ejemplo, pues a vender turismo, y a vender turismo en el sentido de ¿por qué un pueblo como Anguita te dice que quiere que venga mucha gente porque se te llena el bar? Porque lo que hemos estado vendiendo durante 35 años es la arqueología es un elemento de desarrollo económico basado en el turismo, y esto puede funcionar en Mérida, pero en Anguita no. Y no funciona por otro problema esencial, y es que no hay ningún tipo de red estructurada que permita, por ejemplo, hacer rutas, hacer historia, porque todo lo que se ha hecho ha terminado derivando en un problema súper individualista de no, es que mi pueblo. Y el mi pueblo está muy bien para determinadas cosas, pero si queremos entender esto de una forma más global, mi pueblo fracasa, porque mi pueblo se termina cerrando simplemente a eso, a lo que tú hagas con una pequeña comunidad. Y cuando eso se agote, porque cada vez se vaya más gente a la ciudad, porque el problema no es solo de la arqueología, sino que es de todo, no hay industria, no hay agricultura, se está hundiendo el ámbito rural y nosotros no vamos a ser quienes los levantemos, aunque podamos ayudar a ello, pues al final te quedas sin las herramientas. Por eso yo, y creo que en esto estaré contigo, creo que el B es esencial, porque además del pueblo tenemos otras cosas como Madrid, 5 millones de habitantes. Vete a hablar con Carmena, a ver si te recibe siquiera el encargado del área de las artes y demás. ¿No? O sea, no es lo mismo trabajar en un pueblo de 70 habitantes o de 400 o 700 habitantes que en una ciudad de 50.000 habitantes ya y de ahí para arriba. Hugo, ¿cómo ves tú, por ejemplo, no sé, desde un modelo de autogestión? Perdón, Rafa, perdón, es que no te había visto, perdón. Bueno, yo iba a contar cosas, pero creo que lo ha contado todo Jaime. Y además es que os veo a los 5, y salvo una corrección que le quiero hacer a Jesús, creo que he trabajado los 5 modelos. O sea, las 5 cosas que estáis, los 4 modelos que estamos comentando, como arqueólogo capitalista que soy, no me queda más remedio que admitirlo, peleamos fuera si queréis, combate singular o como lo veáis. Joder, sí, hemos tenido el proyecto que Pablo ha mencionado antes de Archúa, que los vecinos estaban implicadísimos, tan implicados que ellos han conseguido los propios fondos para poder hacerlo. Les hemos acompañado a hacer las gestiones, pero desde luego son ellos los que se han implicado con la historia de su pueblo porque le han dado un uso al patrimonio. Si no le das uso al patrimonio, y no para, en su caso no para hacer un uso turístico, han reconvertido en una iglesia, en un centro social que es directamente para que se junten los viernes, los sábados y los domingos a beber vinos. Y sin embargo se les ha hecho un trabajo espectacular, se les ha puesto paneles, se saben de memoria la historia de su pueblo, han venido y no le van a sacar más rendimiento, no le van a sacar rendimiento económico. Pero yo, ya te digo, trabajo los 3 modelos y como empresa que soy, vivo contento con ellos. No vivo contento, evidentemente, en las cosas que habéis explicado. No vivo contento porque la administración, antes de la crisis, ya venía funcionando casi al margen de la ley. La propia administración que se dedica a la arqueología ya estaba muy presionado por lo rápido que teníamos que crecer, y ahora que hemos tenido la crisis seguimos teniendo que trabajar rápido, mal y en peores condiciones porque hay que recuperarse económicamente y vosotros me estáis entorpeciendo Como contaba Jaime, yo claro, vivo en el oasis vasco. La interpretación que se le daba a la ley de patrimonio del 90 en el País Vasco es un poco distinta a lo que comentabas tú. A nosotros siempre nos han vendido desde la administración y desde nuestra academia que lo que estábamos haciendo era solventar un problema que se le generaba a la administración y que con nuestros estudios arqueológicos para liberar solares, efectivamente, lo que se iba a hacer es conseguir un panorama histórico mejor del que teníamos en una comunidad tradicionalmente nacionalista. Luego no es así, evidentemente, porque al final hemos caído en el modelo puro, vamos a quitar solares.
Pero ese es en el modelo que nos movíamos. Además tenemos la suerte que a nosotros nos siguen, para actuaciones particulares, nos siguen subvencionando el 50% de la actuación. Entonces nos pasaba que en determinadas villas históricas donde se intervenía mucho, los propios promotores te decían, vente 6 meses antes de que empiece la obra y pica en ese lado que es donde salen los restos. Porque si no te digo dónde salen, los vas a acabar encontrando y vas a tardar más, pues pica allí y ya está. ¿Qué ha pasado con la crisis? Que la propia administración ha rebajado todos esos estándares de calidad que teníamos antes de la crisis y estamos perdiendo patrimonio a expuertas. Yo no hago arqueología de urgencia, Jesús. Bueno, hace años hago arqueología comercial, hago arqueología de gestión. ¿Que de vez en cuando me sale una urgencia? Seguro, pero arqueología de urgencia como modelo, eso deberíamos desterrarlo del vocabulario. Eso no debería existir. Que sí, que de repente, y lo que decía Jaime antes, hacemos arqueología preventiva. ¿Pero a qué te refieres con arqueología de urgencia? Digo, para... Arqueología de urgencia en mi caso es que de repente el agricultor de turno va a meter una tubería para hacerse un riego a una profundidad pequeña y le pega una necrópolis que no conocíamos. Ese es un caso de urgencia. Vale. A mí el que aparezca una necrópolis en el transcurso de una obra grande no es debería ser una arqueología preventiva o arqueología de gestión. Ya, vale. No lo entiendo arqueología de urgencia, ya te digo, yo hace años que no rompo nada así. Vale. Y es un porcentaje muy pequeño de las actuaciones. Quería hablar Alejandro por ahí, que también es otro arqueólogo de... Espera, no, es que si no se te graba. O sea, que ten cuidado con quién nombres porque... Tú habla con siglas, tú con siglas. Yo quería decir también en eso que, bueno, en realidad la gente, la sociedad, o por lo menos lo que yo percibo, porque cuando yo voy a las obras, o sea, yo me paso la vida en las obras y yo soy de los que le dicen, es que tú eres el arqueólogo, ¿qué tal? El que para las obras y todas estas etiquetas, ¿no?, que nos ponen desde fuera. Pero el problema no es con la arqueología, el problema es con la carga económica que eso supone. Y ahí es donde lo que decías tú, Jaime, que es el modelo de gestión. Ahí es donde está el problema. Porque si nosotros podemos intervenir en un yacimiento arqueológico antes de que se genere el problema de que venga el vecino, el promotor o el que sea a decirnos, es que me estás parando la obra. Entonces, si no hay un marco administrativo que nos permita trabajar con esa limitación, pues es que no podemos avanzar en eso, porque siempre vamos a ir vamos por detrás de la normativa. Y es que eso no tenemos margen ninguno y podemos hacer todas las reuniones que queramos, pero eso no lo vamos a cambiar. Y se hablaba comentabais, la normativa de Madrid, la ley de Madrid y tal. La normativa en Andalucía todavía emplea el término intervenciones preventivas. Y es una ley del 2007 y no la van a cambiar. Y cuando esta mañana se hablaba en las mesas redondas de lo que deberían, de cómo los propios arqueólogos o los estudiantes que estudian en arqueología y tal, que nos implican y todo eso. Yo soy de una generación, perdonadme que me vaya un poco a esta mañana, pero yo he participado en movimientos estudiantiles en los que se estaban aprobando leyes universitarias, la LOU que se hizo en el 2001 y tal, que muchos de los alumnos terminaron en la cárcel, o sea, alumnos presos, y la ley se aprobó. Y luego se hizo el Plan Bolonia y se aprobó. Y hubo un montón de movimientos y se sigue aprobando. Entonces, no es solamente que nos reunamos y demás, sino que es que hay que atravesar eso, o sea, hay que atravesarlo, porque si no, nos van a seguir aprobando leyes. Y nosotros, desde la perspectiva, yo me pongo a mí mismo de ejemplo, o sea, yo no puedo cambiar nada de eso. Yo no lo puedo cambiar, porque es que es un muro impenetrable. Y no tenemos herramientas, siendo tan poquitos, lamentablemente, si lo positivo de estos encuentros es que yo creo que se sientan base para poder explicárselo a la gente, decirle, oye, que es que hay otros canales, hay otros cauces, pero es que realmente es una tarea hercúlea el poder irse a una administración a decirle, oye, cambia la norma, tío, porque nos estáis echando a los pies de los caballos y no podemos hacer nada. Y es frustrante en eso, la verdad. Yo solo por poner un caso paradigmático que creo que se puede reconocer en todas las comunidades autónomas de este país en los últimos principalmente 15-20 años, lo llamamos el de Nación Rotonda, si conocéis el blog este, y es polígono industrial o nuevo PAU en ciudad o pueblo. El ayuntamiento lo aprueba, la comunidad le exige que haga sus intervenciones preventivas, hacen los viales y dejan los solares sin intervenir, de tal manera que cuando están vendiendo los solares, un gran porcentaje de ellos los están vendiendo con cargas que no informan
a clientes que compran solares con yacimientos arqueológicos perfectamente conocidos después de la intervención en los viales y que después tienen que asumir todos estos costes. Ese es, por ejemplo, el germen principal, desde mi punto de vista, de lo que es el problema de, pues que comenta por ahí en la cita de Jamilakis. También voy a decir, Jamilakis ha pisado una empresa no sé dónde, con lo cual tiene también una percepción muy suya y es colega, o sea que no es por meterme, igual que Ñeco y más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya partimos de una ilegalidad, que no sé quién lo ha comentado antes, ya de partida de la propia, lo has dicho tú, Rafa, ¿no? De la propia administración, o sea, desde los ayuntamientos que no están dispuestos a gastar dinero en hacer una intervención integral sobre toda la superficie del polígono, a ministerios, administraciones autonómicas, etcétera, lo que han hecho ha sido, lo que tú acabas de decir, echarnos a los pies de los caballos y vender básicamente a un colectivo profesional al que no le quedan más narices que hacer eso, porque o lo hace o encima se va todo al carajo. Y tenemos esa especie de cosilla dentro que nos dice, ¿cómo vamos a dejar que se destruya? No, pues venga, lo haremos. Y si lo hacemos tal, y por introducir otra cuestión ya que enlaza con el modelo A en ocasiones, y es encima lo hacemos gratis, que es lo peor de todo, ¿no? Y que lo comentaba también Pablo. O sea, uno de los problemas principales que tiene la arqueología desde abajo es que la arqueología desde abajo suele ser arqueología gratis. Entonces, no podemos seguir permitiendo que un modelo en el que teóricamente estamos buscando mejores condiciones para los trabajadores y mejores condiciones para la propia gestión del patrimonio se esté desarrollando de forma gratuita por la gente o sin la gente o a pesar de la gente. Entonces, está muy bien que la gente participe y yo, repito, soy un firme defensor de la socialización del patrimonio, incluso de la participación, pero como ya decía McKinsey en el 72, que es el que empieza estas cosas así seriamente desde Estados Unidos, o sea, participar en arqueología no significa ir a excavar, participar de la arqueología significa ser partícipe de todo lo que está en el entorno de nuestra disciplina, que es muchísimo. Entonces, no podemos reducirnos a decir van a venir y lo van a excavar ellos o ellos van a... Que me contraten ellos, bien, no tengo ningún problema, pero entonces se estará valorando de verdad un trabajo profesional. Que ellos participen de mi trabajo, perfecto, pero si participan, y creo que lo comentaba Ángel esta mañana, van a tener que participar en unas condiciones en las que jueguen en igualdad con el resto de la profesión, es decir, asegurados, dentro de una serie de actividades que no requieran de verdad, porque tenemos que definir entre lo que sería la técnica más sencilla, o sea, excavar cualquiera, y creo que todos los que hemos estado en campo habremos identificado a peones nigerianos que pican bastante mejor que muchos arqueólogos, ¿no? Y no tienen ninguna carrera, pero otra cosa es la labor arqueológica, que tiene que ver con el registro y la interpretación de todo eso, ¿no? Y esa está profesionalizada. Entonces ellos pueden aportar, pueden participar, pueden ser partícipes de todo ese proceso y hay que escuchar, pero no pueden ser el proceso. Y uno de los problemas que está llevando la deriva, vamos a decir, radical de la arqueología comunitaria es que se están encargando de todo el proceso. Y yo lo siento mucho, pero la legislación británica no es la misma que la legislación española y mediterránea en general. Y aquí eso no se puede hacer así, al menos, porque aquí, y volvemos a las casas con restos arqueológicos, la ley dice que el patrimonio es de todos, no de los vecinos del pueblo. Y todos somos todos, desde el presidente del gobierno hasta el último aldeano de una pedanía en un pueblito asturiano, ¿no? ¿Qué habla Jaime? Sí, de las tres últimas intervenciones, yo quiero, bueno, iba a decir crear polémica porque no estoy de acuerdo bueno, voy a decirlo suavemente. Me iba a meter con vosotros, pero bueno. Métete, dale duro. No, turismo. A ver, claro, hay que definir qué tipo de turismo y qué queremos ser. Yo parto de ahí. ¿Qué queremos ser? ¿No? Además, lo acabas de decir tú, como arqueólogo te has definido, os habéis definido y seguramente es que tengáis razón, que aunque aquí estemos defendiendo una serie de posturas, la realidad es esa, ¿no? Nosotros en 2014 hicimos otro proceso de reflexión y yo quiero contar una historia aquí, poner un ejemplo que ya es nuestro proyecto actual como alternativa a la actividad tradicional. Un ejemplo de modelo B1, me da igual.
Ese proceso de reflexión identifica 4 problemas, lo voy a resumir así, 4 problemas. 1, precariedad laboral, propio, un problema propio. Segundo, un problema que tiene el patrimonio cultural en el que trabajamos, que es destrucción, no gestión, que se resume en destrucción del patrimonio, porque la administración o no quiere o no tiene recursos para hacerlo, o que no quiero. Tercero, el territorio donde trabajábamos, que es lo rural, sufre un problema de despoblamiento del mundo rural, que no vamos a entrar. Sí, bueno, ahora... Y la cuestión es, lo acaba de decir Jaime, porque todos estos modelos no funcionan porque, claro, y desde abajo arriba alguien tiene precariedad, alguien no hay dinero, alguien tiene que pagar. Bueno, nosotros hemos encontrado la fórmula mágica para 3 valles, para un territorio que ahí funciona, que es el turismo responsable. Y no es que lo hayamos encontrado, sino que, ¿qué hicimos? Nosotros preguntamos al territorio, al identificar esos 3 problemas personales de nuestra ciencia social y del territorio, preguntamos al territorio, a las personas, a los habitantes que habitan el territorio. Y no quiero entrar en lo de arqueología comunitaria porque estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, que no podemos extrapolar a otros casos que se utilizan, pero en nuestro caso concreto nos metimos un pedazo de proyecto en el que buscamos financiación pública y casualmente nadie nos hacía caso en el territorio. Fue el Ministerio de Cultura que en concurrencia competitiva dijo, bueno, pues debe merecer la pena por lo menos intentarlo. Y pudimos preguntar en el territorio, y preguntar en el territorio es por un profesional, por un facilitador profesional que tiene unos conocimientos científicos pero sabe pasarlos, ¿cómo quieres? Tú conoces tu patrimonio cultural y natural, conoces ese paisaje cultural que nosotros llamamos paisaje social porque es de encuentro entre personas, eso que otros valoran que es totalmente artificial y que lo has hecho tú. Entonces, claro, nos encontramos con cosas como esta, porque la gente te dice, mira, no nos lo decía a nosotros, se lo decía a su alcalde y se lo decía a su consejero de Cultura. Usted está protegiendo, o ha dicho que va a intentar proteger con una cosa que dicen ustedes, ¿cómo se llama? BIC. Dice, nuestro paisaje, el paisaje pasiego, ¿usted quiere protegerlo? Pues mire una cosa, a ver si se entera bien, pero mis hijos hace tiempo que se han ido a las ciudades, yo no conozco a mis nietos, y cuando yo me muera, ese patrimonio que usted quiere proteger habrá desaparecido. Entonces, o me da una solución a mí, o olvídese del patrimonio cultural. Entonces, eso, ahí está la clave, y ese es el foco. Y nosotros dijimos, coño, alguien tiene que pagar que esta gente siga viviendo. Y como se va a morir por selección natural, pues que vengan los jóvenes, o que los jóvenes no se vayan, los 2 que quedan, y que vengan otros. Y eso, el turismo responsable, fue la solución que encontramos, porque nos lo dijeron ellos, no porque yo quiera venir o porque el pueblo te diga que yo quiero por el homenaje del turismo, no, porque ellos mismos en ese territorio dijeron, pero no queremos un turismo ese que parece que en otras no. ¿Y eso que puede visitarlo alguien? No, esto no es visitable ahora mismo. El menhir, el dolmen, nosotros trabajamos con megalitismo. Estos son 4 piedras que yo, mi padre y mi abuelo no sabemos el valor patrimonial que ustedes le dan, como decían ellos, pero lo cuidamos porque esta es nuestra esencia. Yo me pego a escopetazos con el vecino por cualquier cosa, pero nadie mueve una piedra, porque las piedras marcan el territorio y hacen territorio y nos hacen identidad. Y entonces, coño, pues hay gente que es verdad que hemos detectado, nos pusimos a trabajar con los profesionales de turismo, detectan que hay gente que quiere contacto con la gente de los lugares que visita y es el que va a financiar todo esto, que va a permitir que ustedes hagan, pero un turismo responsable, creativo y que involucre, que ese es el problema. El problema es la velocidad, porque nosotros con Culto estamos creando producto turístico, pero con ellos, para ellos y con ellos. Y igual es para otros, para ellos y para otros, pero primero es para ellos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues trabajando con los ganaderos, con el chef, con el artesano que está ahí, pero también con los que destrozan el patrimonio cultural, con las empresas que talan los eucaliptos y se tiran y por encima del
del dolmen y se lo ventilan porque no, y eso es el trabajo que nosotros testamos y que metodológicamente sirve en un territorio que son 2 comunidades autónomas, Asona-Agüera y Encartaciones Vizcaínas, porque no sé con qué lo comentaba, yo creo que ayer a la noche, tiene una idiosincrasia. Nosotros tenemos un alcalde de Bildu que dice que, bueno, España no sé qué, pero él no vende ni hace promoción de los quesos de Carranza, que es su Euskadi natal. Vende los quesos españoles de Soba porque es su territorio. Son vascos, cántabros, pero son todos del Atleti y todos tienen una seña de identidad. Están cortados por un patrón, igual que te sucede a ti en esos valles. Claro, y eso es identidad. ¿Y eso qué unión tiene? El patrimonio cultural es lo que les queda, porque son de sus padres y su madre, que es el problema que tenemos en Cataluña. Aquí nadie hay unas señas de identidad con España, y la poca que había se ha roto por otra cosa. Pero bueno, no me voy a tener ese jardín, sino que la cuestión es que la solución no es la solución, quiero decir, no es una solución, es un granito de arena que ayuda a que yo salga a la precariedad, porque esto lo hice por egoísmo, lo hicimos por egoísmo, o sea, hay que reconocerlo, claro, estamos buscando una solución para nosotros, pero mientras queremos hacer una forma de hacer las cosas y es dejar la impronta del territorio. ¿Y qué pasa? Pues lo poco que hemos empezado a hacer, que nosotros no nos creíamos, o sea, nosotros no impusimos nada, sino fuimos trabajando con ellos y se fueron dando las pautas. Es que cuesta que la velocidad en el mundo real es 100 y nosotros la velocidad es 1, claro, porque en el territorio es mucho más lento, tú lo has dicho antes, se hacen las cosas de otra forma, el que el ganadero vea, el que el chef vengan y haga producto de temporada, haga un menú específico que no tiene ahí. Él está por compromiso, él es un tío creativo de por sí y podía estar mucho más allá, pero él identifica que él tiene que dar un menú de 10 euros porque si no, es el único bar del pueblo. Si no, no tienen bar en el pueblo, no tienen dónde comer. Y él se ha formado con gente súper profesional y fuera. Eso es lo que nos pasa a nosotros, que nos hemos formado con súper guays, catedráticos de referencia en el mundo mundial de la arqueología que publican las mejores revistas. ¿Y qué nos pasa? Que hemos perdido perspectiva. Pero bueno, no... Quería hablar Hugo ahora. Tienen por aquí preguntas. Espera, que Hugo lleva un rato sin hablar, ya déjale un poco. Bueno, enlazando con el tema del territorio, me parece fundamental, arqueología del territorio. El artículo que hemos leído acaba diciendo que pasa de la arqueología, ¿no? Que sí. Mejor que no exista. Sí, si quieres ahora lo leo después para acabar. El artículo que hemos leído en torno al que gira esta mesa. ¿A qué no estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo, ¿no? En eso. Me da pena. Si yo lo he pensado a veces, pero creo que lo que le pasa a este hombre es que es o capitalismo o nada, y creo que es un poco lo que le pasa a la arqueología, ¿no? Cuando nos acercamos al territorio, ¿no? Como estabas diciendo tú, yo creo que la arqueología, acabar con la arqueología, venga, vamos a decir que acabamos con la arqueología en el 98% de lo que es. Con ese 2% nos vamos al campo, y ya no podemos hablar tanto, porque solo sabemos el 2%, entonces nos vamos y nos callamos y escuchamos, ¿sabes? Entonces, cuando escuchamos, podemos volver a hablar, pero ya no hablamos desde la academia, porque, perdonar, es desde la academia eurocéntrica, patriarcal, etcétera, que es donde nos hemos criado y donde nos hemos mamado, y ni tampoco desde la profesión del arqueólogo inocente que está destruyendo patrimonio sin darse cuenta, tampoco, porque voy a meterme un poco más con el modelo B. Dale. Yo me formé en Andalucía. En Andalucía yo hice un trabajo de fin de máster sobre el tema de la gestión de los dólmenes de Antequera, como unos dólmenes que tienen, ¿cuántos años tienen? 5.000, más o menos, vamos a para redondear cifras, ¿no? 5.000 años en pie. Y de repente llegó un arqueólogo y se le ocurrió hacer una zanja por encima. Y fijaros lo que aprendió el arqueólogo, o lo poco que aprendió, que luego lo tapó mal. Y fijaros qué pena que no hay presupuesto para arreglarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que el dolmen tiene filtraciones, que en invierno vienen las heladas, y ojo con el dolmen de Menga, patrimonio de la humanidad. Todo Rajoy, Susana Díaz, ¿quién más ha hecho fotos ahí en la puerta del dolmen desde que es patrimonio de la humanidad? Asociación Nacional de Balonmano. Ese es el modelo andaluz de arqueología, un modelo progresista, es el modelo de la Costa del Sol. ¿Cuántos yacimientos habría ahí? ¿Y cuántos informes se han hecho? Vale, ese es
Informe sí, pero literatura Sí. gris, ya estaba con eso. Porque tú luego te vas al cole y la historia de la y los chavales con qué imagen de la prehistoria salen, con el garrote, el no sé qué. Beatriz Comendador lo llama el etnocentro comercial, ¿no? Pues es la misma figura que tienes en la peli de Hollywood y la misma figura que te venden en el Playmobil de la prehistoria en el Alcampo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay que acabar con la arqueología, hay que acabar incluso con las excavaciones. ¿Por qué se ha excavado tanto, se ha destruido tanto y se ha interpretado tan poco? En este sentido me gusta mucho compararlo con los historiadores. ¿Por qué los historiadores sí que han contado cuentos sobre la historia? ¿Por qué la gente cuando le habla a un historiador abre los oídos y escucha? ¿Por qué cuando les habla un arqueólogo dice, pero tío, si me estás hablando nada más que de estratigrafía, números, catas, no sé qué? ¿Dónde está la narrativa de la arqueología? ¿Dónde está? Y también voy a decir otra cosa. ¿Por qué la arqueología no se moja políticamente? Porque yo conozco historiadores comunistas, historiadores anarquistas, historiadores en Cuba, en Venezuela, en Estados Unidos, en Francia y tal. Los arqueólogos defienden su gremio, como estamos aquí, que me parece fenomenal, pero, perdona, es que ¿hay movimientos campesinos en España? Sí. En Andalucía, el SAT, por ejemplo. ¿Cuántos arqueólogos tienen el SAT creando discurso desde el SAT, desde la lucha campesina, desde las necesidades? Estamos hablando de movimientos políticos que están cuestionando la propiedad privada de la tierra. ¿Cuántos arqueólogos hay trabajando con esa gente? ¿Cuántos arqueólogos hay trabajando con ahora mismo, por ejemplo, con el ententismo catalán? ¿Cuántas arqueologías hay desde Cataluña? Pues mira, yo no lo conozco. Historiadores sí, historiadores conozco unos cuantos. Arqueólogos pocos. ¿Cuántos historiadores hay trabajando sobre dentro de la gente que está trabajando en la provincia de León, por ejemplo, contra la ley Montoro que se creó hace unos años, que está aboliendo la propiedad comunal? Me parece esencial desde la arqueología trabajar lo que supone, lo que implica un territorio la propiedad comunal y lo que implica un territorio la propiedad privada o la propiedad pública que hay ahora, que los grandes ayuntamientos absorben a los pequeños, que se centraliza. Yo creo que la arqueología, la manera de producir, está completamente centralizada, en un Estado centralizado y está muy estatalizada en el sentido de que sus propios paradigmas, te pasa lo que le pasa a este hombre. Paso de arqueología, me voy a la cama y me duermo. Pues no sé lo que hace después de escribir eso, pero su conclusión es esa. Sin embargo, meterse en la academia. Cuando decimos ponernos al servicio de los pueblos, existe y no es ir al zoológico y decir, mira los monillos, a ver si me enseñan algo. No, se puede, hay compromiso en el campo. Yo hablo de campo sobre todo porque de barrios conozco poco, porque sobre todo está en el campo. Pero también, me imagino que en la ciudad también se puede actuar, ¿eh? Pero en el campo, cuando realmente escuchamos, ¿por qué siempre los arqueólogos me hablan de la normativa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es Dios aquí la normativa, el Dios que nos responde, el Dios que destruye el patrimonio de Andalucía, de la Costa del Sol. Eso es la normativa. ¿Qué normativa? Por favor, o sea, ¿es importante que el patrimonio esté regulado? Sí, pero ¿está bien regulado? No. Entonces, ¿qué pasa con la normativa? Porque es que yo he visto en Andalucía, en pueblos, gente que ha abierto el Museo Arqueológico del Pueblo desde la lucha vecinal frente a la especulación de la Junta de Andalucía, y museos vecinales que vienen del expolio. ¿Son expoliadores? Pues a lo mejor, pero es que llevan expoliando 400 años o 500 o 1000 o 2000, porque en el Dolmen de Menga también se metían los pastores a guardar las ovejas. Entonces, y hoy en día sería escandaloso eso, pero gente que desde sus propias colecciones de siglos han montado un museo y lo defienden a muerte. Entonces, ¿qué va? El arqueólogo ahí a decir... O sea, no estoy defendiendo el expolio, no sé si me explico, ¿eh? No estoy diciendo que todo valga, ¿eh? Pero sí que estoy diciendo que tenemos que bajarnos de la burbuja que te hace decir que sea el final de la arqueología en un momento que, repito lo que he dicho antes, es necesaria la arqueología. Es necesaria la arqueología en el mundo rural, porque el mundo rural, España, si juntamos las provincias interiores de España, está más despoblado que el norte de Finlandia. Hay un problema real en eso, y hay un problema también de industrialización en el campo y de problemas. España es el país que más centros de interpretación abiertos tiene y es el país... No, abiertos no, perdón, es el país que más centros de interpretación se han hecho y es el país que más centros de interpretación abandonados tiene. Nosotros estuvimos en Villafranca de los Caballeros, en Toledo, y había un artículo en Trabajos de Prehistoria, una pedazo revista, ¿no?
modelo de no sé qué, de socialización tal en Villafranca de los Caballeros. Se ha abierto un centro de interpretación, se han formado aquí los grandes catedráticos de la Universidad de Castilla-La Mancha en torno a un yacimiento que se llama el Palomar de Pintado. Voy a hablar con la concejala de Cultura y digo, oye, ¿y el museo? ¿Museo? ¿Qué museo? O sea, perdona, ¿centro de interpretación? ¿Qué centro de interpretación? Digo, joder, pues si está en la mejor, en una pedazo de revista, aquí apuntado. Ah, ese se abrió en el año 2000 y se cerró en el año 2002 cuando se cortaron las subvenciones. Vinieron aquí los catedráticos, excavaron y se volvieron para la universidad. Y ahí están ahora, yo qué sé, cobrando sus sueldazos de lujo y la gente no sabe dónde está el yacimiento ni que había un yacimiento. Realmente, no sé, bueno. Nos quedamos sin tiempo por desgracia. Vale, perdonad, a pesar del interés, esto, no sé si Alma tenía algún apunte y ya si queréis leo esto. Porque es que tenemos Yacimiento Pixel que si no nos matan aquí su editor. Bueno, y los poetas también, ¿eh? Ya. Bueno, voy a ser bastante más breve de lo que iba a ser porque Hugo como que me ha quitado la mayor parte de las palabras que iba a decir. Esa visión es precisamente con lo que me refería con lo del gueto, ¿sabes? O sea, los historiadores sí que hacen como un discurso más narrativo porque no sé si de alguna forma tienen como más contacto directo con esa sociedad o lo que sea. Nosotros nos quedamos como en el gueto, no tenemos ese contacto y entonces esa narrativa como que, por así decirlo, no sale. Y ahí también es un poco la visión que vamos externa que van teniendo la gente de los arqueólogos, ¿no? Y esto quería contestar un poco a Jaime porque me he picado, ¿vale? Y también que igual no me he expresado bien y cogiendo un poco lo que decía, bueno, se me olvidó el nombre, Ángel. Sí, Ángel, de que eso, de que hay gente que lo que le gusta es que le explique las cosas, la gente del pueblo, el turismo responsable, lo que sea. Aunque esto ya se estuviera haciendo antes de que llegaran los arqueólogos, el plan que se hizo allí concretamente fue el hecho, o sea, se estudió y se hizo un plan de turismo, por así decirlo, responsable, en el que cualquier persona podía ir ahí, contactar con las personas, no solo la arqueología, sino también a nivel etnológico, y les explicaba para qué servían máquinas que ya no se usan, pero que usaban sus padres, igualmente con los restos romanos, que es más lo que predomina ahí. Sinceramente, para que estén esos restos cogiendo polvo en un museo, pues ahí están vivos y el patrimonio que decías tú es de todo, claro que de todo es, ellos no tienen el patrimonio en su casa encerrado y tú no lo puedes ver, la cosa es que tú puedes ir ahí y verlo y vivirlo, ¿vale? Y de todas formas, ya metiéndome un poco con las leyes, hasta las leyes dicen que si tú tienes ese patrimonio en tu casa estás siendo un expoliador, pero hasta qué punto no están expoliando los arqueólogos a ese pueblo para llevarse a otro sitio, ¿no? O sea, es la visión, que decir, igual desde la arqueología vemos como expoliadores a la gente que coge eso y se lo lleva a su casa, aunque lo haya encontrado su arado, ¿sabes? Pero realmente la visión que tienen estos habitantes de los arqueólogos es justo la misma, pero viceversa, de que llegan los arqueólogos, se expolian todo el pueblo y se lo llevan a los museos, ¿sabes? O sea, y eso, museos que luego muchas veces están cerrados. Entonces es un poco la pregunta de quién está expoliando a quién. Según las leyes está claro, pero luego la visión social es otra. Y respecto a lo que decía Ángel, perdón, soy horrible para los nombres, de que los espacios eso, se tienen que como proteger o tal y crear leyes que los protejan y turismo, no sé, me parece una forma de justificar que, o sea, en vez de protegerlo porque hay que ser responsables y proteger esos espacios, tanto naturales o arqueológicos, lo que sea, o sea, es protegerlos por responsabilidad, estamos buscando en el turismo una justificación para hacerlo, es decir, que si no hay turismo no hay sentido de proteger eso, o sea, ¿para qué vamos a proteger algo si no hay ese turismo, ¿no? Entonces, segundo, termino y ya no hablo más, lo juro. Ahí es como buscar o decidir o definir qué es útil o qué no es útil respecto a qué, ¿sabes? Es como, bueno, pues si este yacimiento no es útil porque nadie lo viene a visitar, porque casi no vive gente en el pueblo, pues para eso mejor que alguien se construya una casa ahí, ¿sabes? Quiero decir, no digo que esa sea mi opinión, ¿no? Quiero decir que habría que definir qué es útil y qué no es útil y que se debería proteger por responsabilidad sin buscar una justificación en el turismo. Perfecto, yo solo... Breve.
Bueno, te contesto solo una cosa. Rápida. Ellos deciden lo que es útil y no es útil y o sea, no es una justificación del turismo para proteger. No, se protege porque eso es una decisión nuestra, que esto no hemos hablado porque está en el trasfondo. Es decir, el que no haya políticas culturales son políticas culturales. Nosotros decidimos qué es lo que se quiere la sociedad dejar para el futuro. Y ese pueblo está diciendo que el megalitismo, que nosotros llamamos megalitismo, eso es lo que ellos utilizan y eso es lo que están decidiendo que se caiga la ermita, pero los megalitos no. Entonces, eso es lo que ellos enseñan. Y lo deciden ellos, no lo decide ni la Dirección General de Cultura ni el arqueólogo. Dime. Bueno, yo solamente quería comentar, pues digamos, la importancia que tiene desde mi punto de vista la sensibilización a todos los niveles para la conservación del patrimonio y, por tanto, también, lógicamente, de la arqueología como parte de él. Yo soy arquitecto, no soy arqueólogo, y he vivido cosas que habéis comentado a lo largo de las charlas que habéis, de las distintas ponencias, ¿no? El tema de estar en una obra, encontrarte restos arqueológicos y decir, Dios mío, ¿qué hago? O tápalo que no lo vea nadie, o cosas parecidas, lo he vivido y sé lo que es. Creo que es un problema muy serio de sensibilización social a todos los niveles. Creo que el patrimonio cultural, en el patrimonio cultural tienen cabida muchísimas disciplinas y tiene que haber una interrelación entre ellas para que de verdad se entienda, se comprenda y se vea la necesidad de protegerlo. Eso con respecto a lo que estábamos hablando un poco de las obras y de los yacimientos o de los hallazgos, ¿no? Durante los desarrollos de la obra. Pero también a nivel territorial. Así me parece fundamental el tema de la sensibilización social a nivel, ya digo, como desarrollo de los territorios, como motor de economía, es fundamental. Pero no solamente, como hablaba Ángel o como hablaba tu compañero también, a nivel, digamos, del ciudadano, de la sociedad local, tal. Creo que tiene que ir más allá. De hecho, bueno, nosotros trabajamos en temas sobre todo de sensibilización social y tema de desarrollo y divulgación cultural y relacionado sobre todo con patrimonio histórico, con patrimonio cultural, y consideramos que las administraciones tienen que estar mucho más involucradas de lo que están. No estamos hablando de municipios independientes, los municipios están interrelacionados. Ya se han puesto de acuerdo las mancomunidades en muchas ocasiones, pero tampoco está suficientemente, yo creo, lo tienen perfectamente asumido, puesto que sí que lo tienen a nivel de gestión de residuos, por ejemplo, pero yo creo que a nivel de desarrollo a través de del propio patrimonio cultural, del potencial que tiene, creo que aún no lo tienen suficientemente desarrollado y habría que ir un poco más en esa línea. Vale, muchas gracias. Bueno, permitidme que lea, Espera, que acabe... Perdona, Ángel, ¿qué quieres? Yo, solo 10 segundos. Para mí, en resumidas cuentas, lo que quiero que os quedéis, yo diría, si tengo que decir qué tiene que tener un proyecto arqueológico profesional o qué debe defender, sean lo que hemos dicho, son dos cosas. Por un lado, derechos individuales de creación y producción de cultura y derecho colectivo de cultura como bien común, por un lado, y luego la sostenibilidad. Tiene incluso sostenibilidad entre la arqueología y el patrimonio cultural, son tres patas. Es el taburete y las tres patas fundamentales que lo asientan son sostenibilidad social, medioambiental y económica. Y sin eso no será viable ningún proyecto. Vale, y ya para acabar, acabo como he empezado con Pellini, ¿te parece bien? Aunque no tiene nada que ver, pero me gusta que destruyamos la arqueología. No, prefiero. Dice, hoy pienso que tal vez el problema sea la propia arqueología, una ciencia concebida y fundada sobre la lógica moderna capitalista, una lógica que perpetúa modelos distanciados y ocularcentristas, estructuras de poder que presuponen campos de verdades y lugares de autoridad y prácticas que ayudan en el proceso de objetivación del yo y del otro. Esa es la esencia de la arqueología. Acabar con eso sería acabar con la propia arqueología como la conocemos. Repensar esas estructuras, esa esencia, resultaría el fin de la arqueología. Tal vez sea justamente la hora de empezar a pensar otras formas de aprender y aprender sobre el pasado, sobre el presente y sobre la materialidad que nos rodea. Tal vez sea la hora de abandonar la arqueología y buscar un medio de adoptar una postura más simétrica, ontológicamente relacional, políticamente comprometida, poshumana y, sobre todo,
que no imponga sobre el otro modelos de verdad. Tal vez sea la hora de volver a soñar los sueños de la infancia. Así que nada, muchas gracias. Espero que os haya gustado.